Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer pan de hamburguesa. Me lo habían pedido mucho y yo tengo un video antiguo, entonces yo ahora quise hacer un video nuevo para que ustedes aprendan a preparar este pan porque se hace muy fácil y queda espectacular de verdad. Yo les aseguro que ustedes siguen las instrucciones que yo les voy a dar y después lo preparan y nunca más lo van a comprar. Lo harán siempre en casa porque se hace fácil y rápido. Y prepararán sus hamburguesas riquísimas sin salir de casa. Así que les invito a ver el video completo porque les va a fascinar este pan. Les dejo acá abajo del video en la descripción la receta completa para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. 4 tazas de harina de trigo de todo uso, que es igual a 560 gramos, igual a 28 cucharadas. Una cucharadita de levadura seca de panadero, la que viene granulada, igual a 5 gramos. Pueden utilizar levadura fresca de panadero, la que viene en trozos. En ese caso utilizan 15 gramos. Una taza de leche tibia, igual a 250 mililitros, igual a 18 cucharadas. Una cucharada de azúcar, igual a 18 gramos. Una cucharadita de sal. Un huevo. 2 cucharadas de mantequilla o margarina derretida, igual a 40 gramos. Un huevo batido, semillas de sésamo, ajonjolí para ponerle a los panes antes de llevarlos al horno. Este ingrediente es opcional, si no lo quieren utilizar, no lo utilicen. Aceite vegetal que necesitaremos para engrasar la masa y la bandeja donde vamos a colocar los panes para llevarlos al horno. Una bandeja de horno para colocar allí los panes y llevarlos al horno. Comenzamos. Vamos a activar la levadura. Conviene activarla para este tipo de receta. En un recipiente alto vamos a colocar la leche que tiene que estar tibia. Agregamos la cucharada de azúcar, la levadura y yo voy a agregar de esta harina que vamos a utilizar una cucharada. Ahora lo mezclamos muy bien para hacer una mezcla homogénea. Ahora lo cubro con un trocito de papel aluminio y lo voy a llevar a descansar en un lugar cálido que no tenga corrientes de aire para que la levadura se active. Serán más o menos 10 o 15 minutos o hasta que ustedes vean que ya creció al doble de su tamaño. Tenemos acá la harina, vamos a abrirle un orificio así al centro. Agregamos el huevo, la levadura que ya está activada, miren cómo creció. Y agregamos la mantequilla que está derretida, tibia, mas no caliente. Y ahora comenzamos a amasar. Y ahora que ya dimos una leve amasada, ya podemos agregar la sal. Y ahora sí, ya la podemos pasar acá al mesón. Y ahora vamos a comenzar a amasar muy bien hasta que la masa se ponga elástica, blanda. Llevará más o menos amasando unos 10 minutos con insistencia. Transcurridos 10 minutos que estuve amasando esta masa, ya está bien elástica. Vamos a bolearla así y voy a ponerla a descansar. Tengo acá el bol donde comencé a hacer la masa. Voy a aceitar un poquito el bol. La intención es que la masa no se pegue. Yo prefiero en este caso usar aceite porque así la masa queda más blanda, más elástica. Voy a pasarle así un poquito de aceite a la masa y la coloco acá en el bol. Ahora vamos a cubrirla. Pueden cubrirla con un paño o con un plástico. Yo la voy a cubrir con un plástico. Y la vamos a llevar a un lugar cálido, sin corrientes de aire, para que ella comience a leudar. Vamos a dejarla por lo menos 1 hora para que ella se desarrolle o hasta que ella duplique su tamaño. Y después comenzaremos a elaborar los panes.
Miren esta masa tan fabulosa transcurrida una hora. Voy a colocarla acá en el mesón para desgasificarla. La desgasificamos así, ahora la estiro, la doblo así y voy a hacer un cilindro. Y ahora voy a cortarla en 8 trozos que van a ser 8 panes. Ellos tendrán más o menos unos 100 gramos cada uno, porque esta masa debe andar más o menos entre los 800 y 900 gramos. Yo la voy a cortar aquí más o menos al medio. Cortamos acá al medio otra vez y aquí al medio otra vez. Y ya tenemos acá 8 trozos de masa que van a ser nuestros 8 panes. Estiramos así cada trozo de masa, doblamos así 2 veces, estiramos la masa y ahora agarramos así las puntitas y las unimos así para hacer una bolita. Y la boleamos para que nos quede bien redondito y tenemos aquí nuestro primer pan. Y les garantizo que tiene aproximadamente 100 gramos. Vamos a ponerlo acá a un lado y hacemos otro. Y hacemos esto con todos. Ya hechas todas las bolitas, vamos a colocarlas acá en una bandeja de horno que yo le pasé aceite vegetal y tenemos que dejarles alguna separación porque ellos van a crecer. Y aquí tenemos los 8 panes ya en la bandeja con una separación porque ellos ahora van a leudar y van a crecer. Y para que no se pongan duros por encima, nosotros vamos a pasarle aceite así levemente. Esto ayuda a mantener la masa bien blandita, suavecita. Le hacemos esto a todos. Yo ahora los voy a cubrir con un plástico y los voy a llevar a descansar por lo menos 1 hora o hasta que ellos dupliquen su tamaño. Es la segunda leudada de la masa. Y después regresamos para terminar de prepararlos, para llevarlos al horno. Aquí tenemos los panes, estuvieron 1 hora leudando. Miren cómo quedaron. En este momento vamos a encender el horno y lo ponemos a una temperatura de 180 grados centígrados para que vaya calentando. Mientras nosotros terminamos de preparar aquí los panes para después llevarlos al horno. Primero aplastamos así un poquito, así le retiramos un poco el aire que se formó. Ellos después cuando estén cocinándose en el horno van a volver a crecer. Recuerden que están haciendo el pan en casa, que si no les queda perfecto, ustedes no se pueden preocupar por eso. Y ahora vamos a pasarle huevo batido por encima. El huevo ayuda a que queden más doraditos y brillantes. Y ahora voy a ponerle semillas de sésamo, ajonjolí, así quedan más bonitos y también le da otro sabor. Pero como les había dicho, este ingrediente es opcional. Si ustedes no lo quieren utilizar, no lo utilicen. Esto es opcional. Ok, están listos. Ahora voy a llevarlos al horno a una temperatura de 180 grados centígrados. Y deben estar en el horno más o menos entre 20 minutos y 30 minutos. O hasta que ustedes vean que están bien doraditos por encima. Tiene que ser con calor arriba y abajo. Pero si por casualidad el horno de ustedes no tiene para ponerle calor arriba, no se preocupen. Nunca quedarán tan dorados, pero quedan perfectamente hechos. Después de los 20 minutos, si ustedes ven que ellos ya están bien esponjaditos, bien redonditos y que ya se comienzan a ver doraditos, ustedes los retiran del horno. Después de los 20 minutos, nunca antes. Cuando yo los retire del horno, yo les digo exactamente el tiempo que estuvieron en mi horno, ¿ok? A 180 grados centígrados. Acabo de retirar mis panes del horno. Estuvieron exactamente 25 minutos a 180 grados centígrados y yo le puse calor arriba y abajo. Ahora voy a retirarlos de acá y voy a colocarlos en un plato. Ellos se desprenden fácilmente de la bandeja porque la bandeja estaba aceitada. No hay problema alguno.
Ok, aquí tenemos nuestros panes. Miren esta maravilla de pan. Un pan que nosotros apretamos y vuelve a su lugar otra vez porque está esponjoso de verdad, tierno. Así que ya lo saben, este es el pan que yo quiero que ustedes preparen y que les quede así. Siguiendo mis instrucciones, así le van a quedar. Yo ahora voy a cortar un pan para que ustedes vean la miga cómo está. Miren la miga de este pan tan tierna y esponjosa. Miren esta maravilla de pan. Es así que yo quiero que a ustedes les quede este pan. Ahora ya pueden hacer sus hamburguesas en casa que les quedarán perfectas con su pan elaborado por ustedes mismos. Y para mantenerlos siempre blandos y frescos, apenas se enfríen, los guardan en una bolsa plástica y así se mantienen siempre tiernos. Y pueden estar hasta una semana a temperatura ambiente. También los pueden congelar o guardarlos en la nevera y se conservan mucho más tiempo. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Y no se les olvide preparar este pan de hamburguesa así con las instrucciones que les di, porque quedan perfectos y mundiales. Les van a fascinar. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.